Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a esta sesión de todos los martes de nuestro estudio de Biblia. Como en esta ocasión, como ya sabemos, estamos viendo el Evangelio según San Juan. En la clase pasada acabamos el capítulo 6 y justamente en las misas de los domingos se ha estado hablando del capítulo 6. Entonces, hoy día vamos a poder repasar el capítulo 6, compartir de todo lo que hemos podido volver a leer o escuchar en misa. Y Dios mediante empezamos a desarrollar el capítulo 7 también del Evangelio. Pero antes tenemos que ponernos en presencia del Señor, que es Él el que nos llama para poder estar aquí. Nosotros decimos sí para escudriñar su palabra y enriquecernos de Él y hacerlo vida, ¿no? En nosotros. Entonces, ¿alguien desea leer el Evangelio, perdón, la oración que está en la pantalla? Ver, Ok, Emilia, adelante, Wendy. buenas noches. Buenas noches. Dice, En el nombre del bendito Padre, Hijo, del el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu Santo nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Amén. del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Wendy. Empezamos nuestra sesión. Adelante, Manuel Pablo. La mamá de Wendy. Ah, Emilia, ¿cómo Emilia, se llama? Emilia. Emilia, Emilia. Emilia. Ah, ya. Emilia. Me voy a acordar, Emilia. Gracias, Emilia. Pero Emilia. Wendy. Gracias, Sí, gracias. no, Bueno, no está de más que me diga Wendy. claro. Bueno, entonces como ya Katia ha introducido perfectamente, vamos a retomar nuestro estudio pausado y tranquilo y al ritmo que le ponemos. No hay ningún ritmo preestablecido. Estamos en el Evangelio según Juan. De los cuatro evangelios, el reconocido como el Evangelio espiritual. Es un maravilloso evangelio, es el evangelio más maduro además, cosas que ya hemos ido viendo y reiterando. En la figura que presentamos está un águila, Juan y un águila, y justamente esa águila simboliza lo alto que vuela Juan en su mirada de la experiencia de Jesús, del mensaje de Jesús y de la vida de Jesús. La manera en que Juan lo mira tiene una altura como la de un águila, ¿no? Entonces, por eso la representación. Bueno, como también adelantó Katia y así quedamos el jueves pasado, les pedimos que relean todo el capítulo 6 porque es una unidad. Como nosotros lo vamos haciendo de a poquitos, como que se partiera, pero realmente es una unidad. Y aquí están presentados las 5 perícopas en las que dividimos el capítulo 6, que de repente ustedes en las Biblias que tienen está dividido de otra manera, en 6, en 4 partes, no importa, pero nos da una idea clarísima del contenido que ya hemos visto. No por gusto se reconoce este capítulo 6 como el Evangelio eucarístico, ¿no? Es tremenda la presentación que nos hace el propio Juan de la Eucaristía en esta presentación, porque no va a ser sino hasta la última cena, y en eso estamos todos de acuerdo, que se instituye la Eucaristía, pero ya está presentada absolutamente. Y acá tenemos 5 perícopas en las que dividimos el estudio. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Y esto se refiere, recordamos todos, a cuando Jesús toma la barca con sus discípulos, cruzan al otro lado del lago de Tiberíades, y cuando decimos cruzamos al otro lado del lago, entendemos que sale de tierra, porque el lago marca una frontera, sale de Israel y va a tierra pagana.
Y es en tierra pagana donde él bajan de la barca, suben a una colina y en la ladera Jesús levanta la mirada y ve una multitud que se le acerca y le pregunta a sus discípulos, ¿y cómo les vamos a dar de comer a todos estos? Y bueno, detalles que ya vimos con bastante calma, se produce el signo para Juan, en otros evangelios sería el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Con 5 panes y 2 peces, Jesús sacia el hambre de 5.000 varones, más mujeres y niños, que no los cuentan en ese número. Y además, con todo lo que queda, llenan 12 canastas. Y vimos cómo eso significa tanto, ¿no? 12 canastas, una por cada una de las tribus, que son 12 de las tribus del pueblo de Israel. Entonces, Jesús da de comer, da alimento, alimenta espiritualmente también a todos los que lo van a ver en esa jornada, y además queda alimento para todo el resto, porque una canasta para cada una de las 12 tribus, queda alimento para todo el resto. Jesús da de comer a todos. Y aquí podríamos pensar en algo similar, pero que no le alcanza, pero en la misma línea, cuando el pueblo de Israel, ya convertido en pueblo, cruzando el desierto, tiene hambre en tiempos de Moisés, y el Señor hace llover maná del cielo, ¿no? Entonces, eso está presente y está detrás de toda esta narración. Luego, la segunda perícopa, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. ¿Y esto por qué? Como ya vimos también y recordamos, después del milagro de la multiplicación de los panes, después de ese signo, nos cuenta el Evangelio y nos cuenta Juan que Jesús, temiendo que lo quieran nombrar rey, se retira al monte a orar. Pero como no, a diferencia de otros casos en los que cuando Jesús se retira al monte, sus discípulos lo acompañan y lo esperan respetuosamente, en este caso Jesús se retira y los apóstoles se van al bote, a la barca, y emprenden el retorno. Dejan a Jesús en la orilla pagana, y se van de regreso a Cafarnaúm. Bueno, y cuando están más o menos a la mitad dice 5 kilómetros, ¿no? A la mitad del lago de Tiberíades, el mar está agitado y asopla un fuerte viento, y Jesús se aparece caminando sobre el mar. Analizamos un poco también todo lo que implica eso, y yo les hacía referencia a la idea de exégetas muy versados que encuentran aquí un movimiento de anti-éxodo. O sea, si Jesús, como Moisés, quiere retirar al pueblo, quiere liberar al pueblo de la esclavitud, entendemos cuál era la esclavitud del pueblo en Egipto, pero aquí quizás no sea tan fácil entender cuál es la esclavitud del pueblo en Israel mismo. ¿Cuál es la esclavitud del pueblo? Y Jesús quiere liberarlos. Y hay una tendencia de los propios apóstoles, en el sentido del anti-éxodo, regresan a la tierra donde son esclavos, ¿no? Esclavos entre comillas. Luego, en la tercera perícopa, yo soy el pan de la vida. Y la cuarta, quien come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna. Temas que, como recordaba Katia, todos hemos estado escuchando y escuchando las homilías al respecto en los últimos domingos, porque ha tocado en este ciclo litúrgico, ha tocado que estas sean lecturas de domingo. En otros años son lecturas de uno a otro día a día, pero en este año ha tocado de domingo a domingo, que quizá más oportunidad, porque por lo menos vamos a misa el domingo y tenemos más claro esto. Y lo que se vio ayer, en misa de ayer, en la liturgia de la palabra de ayer, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Miren, 5 perícopas, repito, en las que se representa el capítulo sexto, el Evangelio eucarístico, de una manera magnífica. Ahora, pareciera ser, el día jueves pasado recuerdo perfectamente y estuve reviendo el video,
terminamos aquí, en esta perícopa que dice las palabras que les he dicho son espíritu y vida, ¿no? Y aquí, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta que Jesús tiene un pequeño problemita que enfrentar, una crisis, es realmente una crisis. Y es que el grupo de seguidores, en su mayoría, le dan la espalda y se van. Después de que Jesús les ha dicho, el que no come mi sangre y bebe perdón, mi carne y bebe mi sangre, después de que ha hablado esas cosas, en la última perícopa, que ha sido el motivo de la homilía de ayer y que fue motivo de nuestra parte final del jueves pasado, los seguidores dicen qué palabras tan duras tiene este maestro, qué palabras tan duras, qué difícil seguirlo. Y la mayoría, no todos, pero la mayoría se dan media vuelta y Jesús se queda con muy poca gente, tanto así que casi casi son los discípulos, sus apóstoles con quien se queda. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? Les abre la puerta también. O sea, como comentó uno de ustedes, hermanos, al final del jueves pasado, interesante notar cómo Jesús no trata de retenerlos, que podría haber sido lo más humano, digamos. Que Jesús hiciera piruetas, muecas. No, no, hermanitos, les voy a explicar, me han entendido mal. Miren, no entiendan otra cosa, lo que les he querido decir es esto. No, Jesús deja que una buena parte del grupo de discípulos se dé media vuelta y digan, no podemos, es mucho lo que nos pide, qué duro lo que habla. Y cuando mira a sus discípulos directos a los apóstoles, les dice, ¿y ustedes también quieren dejarme? Y la respuesta de Pedro, otra vez que se adelanta, ¿no? Y le dice, Señor, ¿a quién iríamos? No, no dice a qué iríamos, sino ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que son espíritu y vida, ¿no? Entonces, estoy yo hablando un poquito y más de lo que pensaba, pero como haciendo un resumen de lo que hemos visto en este capítulo 6, que les pedimos con Katia que por favor relean, porque lo que no podemos es, está bien, vamos a detenernos en cada parte, pero no perdamos la unidad. Ahí sí nos perjudicamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, vamos, 6 capítulos de Juan, sería lindo que podamos hojear y releer los 6 capítulos, y en este caso, por lo menos el sexto, el último, que no es muy largo. Más nos demoramos nosotros porque lo comentamos y lo analizamos, pero leerlo y habiéndolo leído ya con tanta calma es una labor más o menos rápida, pero vale mucho, ¿no? Vale mucho para tener la mirada de unidad. Entonces, hasta aquí, Katia, no sé, adelanté un resumen, pero que sería bonito que lo complementen. Sí, como dice Manuel Pablo, eh, hemos visto en un resumen, ¿no? Todo el capítulo 6. No sé si lo han podido leer en casa nuevamente, repasarlo. Pero también compártanos, ¿no? Lo que ustedes cuando han vuelto a leer, han vuelto a experimentar, se han quedado pensando, qué les tocó, qué es lo que escucharon en misa los domingos, como dice Manuel, para poder compartirlo entre todos nosotros, porque de verdad que este capítulo es, pero así, el centro, creo, ¿no? Aunque falta pues más que ya diga cuando ya da la Eucaristía, ¿no? Pero compartamos, hablemos, qué es lo que escucharon en misa, qué les dice la palabra de Dios, qué bonito con eso el que viene a mí, es mi Padre quien hace que nosotros vayamos a Él, ¿no? Y te cuento, Manuel, como algo personal, que después bueno, nosotros hemos venido a hacer un retiro el día sábado. Justamente en el retiro hablaron, la primera parte era la palabra de Dios y la segunda la Eucaristía. Y todo este domingo que hemos visto y ahora hemos tenido una charla de la hora santa. Entonces, con este capítulo 6 que justo la hermana decía, lean el capítulo 6 ya nosotros lo habíamos leído. Entonces uno pudo decir sí, como abrirse un poco más. Y este tema que tocó de la hora santa fue maravilloso, porque uno ya estaba ahí, ¿no? Ya, y te agradezco mucho porque nos has dado muchas luces. A veces uno por prudencia ya se queda calladito, porque hay otras personas que también lo dicen, ¿no?
pero en las misas, no sé qué han escuchado de sus párrocos o de sus sacerdotes, lo que han hablado, ¿no? De este capítulo. A ver, ¿alguien desea participar? A ver, no sean tímidos, estamos aquí entre amigos. Vamos Realmente a ver. estamos en confianza, estamos en confianza Ujú. y nada que digamos va a ser criticado, al contrario, ¿no? Oh, Si es un compartir, bienvenido sea. Y si hay alguna duda, mejor que salga y no que se quede guardada, ¿no? sí, es así. No, no hay que tener vergüenza. ¿Recuerdan? La misa del domingo, sobre todo como dicen, ¿no? Es el culme ya. Cuando llegó de todo lo que nos están estado dando, y íbamos en nuestra mente, le iba explicando a mi esposo, mira, mira, sí, porque aquí anteriormente, ¿verdad? ¿Y ustedes cómo es su día? ¿Cómo han podido ustedes llevar esto, no? No sé, en su familia. ¿O qué les dijo a ustedes? Volver a repasar, volver a leer de esto, como habla Manuel de los exégetas. En el pie de página de sus Biblias también están las explicaciones, los comentarios, ¿no? Pero voy a ser como el padre César. A ver, Augusto, ¿tienes algo que decirnos? ¿Qué te parece? Vamos a empezar con Augusto. Eh, bueno, sobre lo que habló el párroco el domingo, no os podría decir, porque yo estuve en Trujillo en una reunión de la diócesis, y si Ya, bien se pidió que se hiciera una Eucaristía al final de la reunión, como terminamos tarde, ya no íbamos a alcanzar la misa, porque nosotros llegamos a Pacasmayo prácticamente a las 7:30, casi 8 de la noche. Entonces, pero la Eucaristía, el sermón más se trató sobre la sinodalidad y estas cosas, ¿no? Pero ya, no hablaron directamente en el sermón de pan de lo vida. que es el pan de vida, de la Eucaristía. Se mencionó muy ligeramente, ¿no? Pero más hablaron sobre el tema que se había tratado en el día, bueno, ¿no? La sinodalidad, esas cosas. Ok. Seti, bienvenida, me da gusto verte de nuevo por acá. Hola, ¿escuchaste misa el domingo, el otro domingo que hemos estado en misa? Ella es la de misa de 8 de la mañana, ¿no, Seti? La misa de los carismáticos en nuestra parroquia. Guillermo, a ver, voy a estar ahí con cada uno para que no sean tímidos. Activa tu micro, por favor. Ahí está, dale clic ahí está, listo. El Ok. domingo estuvimos en una jornada en San Pablo de la Cruz, pero también escuchamos la palabra, ¿no? Donde Sí, decía sobre el pan de la vida, ¿no? Y esto nos hace reflexionar que no hay cosa más grande, tan divina como es la Eucaristía, ese pan que solamente Cristo nos da, ese pan que llena, ese pan que da vida, que da alegría, aún en las tristezas, ese pan. Y ese pan no hay que comerlo solo, sino hay que repartirlo. ¿Y cómo lo repartimos? Enseñando la palabra, ¿no? Lo poquito o mucho que sepamos tenemos que darlo a conocer, así como Pablo, Manuel Pablo nos da a conocer y nos da alimenta cada martes, ¿no? Yo aunque sea tardecito, pero lo escucho siempre porque me gusta más que nada la opinión que dan diferentes personas, entonces de esa forma no te encasillas ni te encuadras, sino vas teniendo más discernimiento, más amplitud en la palabra. Y como dices tú, es una bendición porque aprendemos a defender la palabra de Dios. Gracias por todo. Gracias, Katy. Gracias, sí, Manuel Pablo. sí, como dice Seti, qué importante también es que nosotros ya, o sea, con esto que recibimos, las clases de Biblia, más lo que escuchamos ya, o sea, nuestra conciencia ya es plena de saber quién está ahí. Aquel que Amén. caminó hace tiempo, que leemos aquí, que caminaba, ¿no? En Judea, Galilea, ¿no? Todo eso está ahí presente. Y cuando lo recibimos, nos hacemos uno con Él, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. O sea, tenemos que ser conscientes, porque aquí Jesús también lo dice, ¿no? Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en Él, como por el Padre, Vida así quien eterna. come vivirá por mí. Y nosotros nos unimos a esa divinidad. Y bueno, claro,
recuerdo mucho las palabras de esta, no sé si se le puede decir claro, es como un evidente Manuel, pero que habla que sus escritos están aprobados por la iglesia, que ella tiene una visión de eso, ¿no? Que el Señor le dice, cuando ustedes me reciben, no son conscientes o no se dan cuenta de lo que es, o sea, me están recibiendo completo y en ese momento los estoy elevando. Es como que estamos participando de esa divinidad y es así, porque por el Padre es que pasa esto. Y por eso a veces en la oración decimos, gracias, gracias por Jesús, porque a través de Él nosotros nos unimos a Dios y somos hijos. Y cada vez que escuchaba esto y con Manuel que nos hace escudriñar la palabra, qué Ujú. hermoso es cuando uno ya va a la Eucaristía y está ahí él presente y sobre todo después cuando uno va a la hora santa a hacer adoración, ¿no? Adoración al Rey de Reyes, al que está ahí. Pero perdón, ya no voy a hablar más. A ver, Guillermo iba a participar, también estaba activando su micro. Guillermo, por favor, ¿nos puedes compartir lo que viviste tú en la misa o lo repasaste en la lectura? Comparte. Gracias, Katia, por la invitación a compartir. Efectivamente, el domingo el celebrante en su homilía habló sobre el misterio de la transubstanciación, ¿no? Y dijo que deberíamos poner mucha atención en que, a pesar de tratarse de un acto tan frecuente, sin embargo, es un acto trascendental, porque el pan y el vino en la hostia y pan en la hostia y el vino en el cáliz han dejado de ser tales por las palabras del celebrante, quien está investido por su ordenación sacerdotal del poder de hacer lo mismo que hizo Cristo en la última cena. Y mencionó el asunto de que el verbo que se emplea en las traducciones es comer, pero que el original es masticar literalmente, porque eso es lo que se hacía en lo que se hizo en la última cena y lo que hacían las primeras comunidades cristianas, porque comían panes ácimos y tenían que masticarlos, no como ahora que nosotros recibimos la hostia, que es una lámina muy delgada, pero no es la representación, sino que es realmente, o que el sacerdote antes de la consagración invoca la efusión del Espíritu Santo sobre el pan y el vino, para que por sus palabras se conviertan real y verdaderamente en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús. Y eso es lo que recibimos. Entonces, enfatizó mucho en la trascendencia para que lo asimilemos y no pensemos que es solamente una parte de la Santa Misa, la liturgia de la Eucaristía, sino que es algo muy fundamental para nuestra fe. Incluso mencionó algunos, o esto creo habérselo oído a otro sacerdote, eh, en el siglo sexto, noveno, me parece, un sacerdote en un pueblo de Italia que tenía dudas de fe y al momento de la consagración eh, se encontró con que era un trozo de carne con sangre y eso se conserva hasta la fecha y se venera. Y lo mismo pasó mucho tiempo después en otro lugar, también otro sacerdote en las mismas condiciones, ¿no? No recuerdo los lugares. Entonces, estas son señales claras de parte de Dios de que, a pesar de que es un misterio de nuestra fe, sin embargo es una realidad. Y como tú dijiste,
Al comulgar cada uno de nosotros el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, lo recibimos a Él dentro y Él pasa a vivir dentro de nosotros y nosotros vivimos dentro de Él. Eso es la comunión. Gracias, Guillermo. Sí me recuerda también cuando el Padre dijo, tenemos vida en Él, ¿no? Y nosotros salimos con vida y podemos llevar esa vida a los demás para traer a los pies de Jesús, ¿no? Hay que ser, ay, pero es que es maravilloso tener al Señor ahí. Está presente y está vivo. ¿Alguien más desea participar, comentar? Katia, Ahí, quizá ayude, pongo la última perícopa, la proyecto. Es lo ya, último ok. que vimos el jueves, el pasado, pero ha sido el motivo del Martes. Evangelio de ayer. El El martes martes. pasado, perdón, pero ha sido motivo del Evangelio de ayer. A ver, ¿recuerdan? A ver, Augusto está levantando la mano y creo que Emily y Wendy quieren participar. Solo, ¿Parece? ¿No? solo quería comentar que lo importante que esos últimos años la iglesia está enfatizando en la Eucaristía, ¿no? Que es una de las cuestiones centrales de nuestra fe, ¿no? Y ya es algo que en el pasado no se hacía. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio la importancia de la Eucaristía, digamos que no se explicaba bien. Yo pensaba que lo central de la misa era el sermón. Bueno, en fin, no sabía que era la presencia real, en fin, o sea, digamos que faltó una catequesis en la iglesia total y en los colegios lamentablemente los catequistas, los formadores no eran particularmente buenos para transmitir un mensaje, ¿no? Pero veo que en estos últimos tiempos se está empezando a dar cada vez un mayor ímpetu a esto de la Eucaristía y a la hora santa, ¿no? Muchas parroquias incluso están, me contaban algunos que en Trujillo incluso se han abierto varias capillas de adoración perpetua. Y hay gente en las madrugadas siempre rezando también, ¿no? Continuamente todo el día, como se hace en otras partes del mundo, ¿no? Y qué importante porque la Eucaristía es la base de la fe, ¿no? Y en él encontramos la fuerza, ¿no? Es digamos, la palabra es una parte y la Eucaristía es, digamos, el hacer la palabra presente, ¿no? En uno y da esa sustancia que el ser humano, como somos cuerpo, también requerimos el tocar, requerimos el sentir físicamente, ¿no? Y eso es lo que por algo lo ha hecho Dios, es porque nos conoce como somos. Y aparte es la fuerza, ¿no? Que nos da. Y qué bonito cuando en la pantalla estoy viendo cuando dice y me recuerda a mí a la homilía del Padre, lo mismo cuando dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Pero más arribita dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen, a pesar de haber visto, no creen. Y el Padre nos hacía hincapié también de que a veces em, comulgamos sin ya, o sea, como rutina, ya no nos damos cuenta ante quién estamos. Y a pesar de haber visto, haber escuchado, él incluso hablaba de haber estado en formación y todo, ya se nos va escapando eso. Y entonces es como, a veces nos ponemos como en el caso de ellos, ¿no? Me acuerdo, Manuel, hace poquito cuando empezamos con el milagro de de los peces, ¿no? La multiplicación de los peces. Entonces, a pesar de haber visto todo, y le dicen a Jesús, no, que no, lo dejan solo y se va a quedar solo con 12. Claro, por el lenguaje que él hablaba, que parece que fuera canibalismo y todo, pero ellos han visto, ¿no? Y entonces, por eso el padre también nos hacía ver de que, como dice Augusto, la importancia de tener la liturgia de la palabra, que también es alimento para nosotros, y luego ir a la Eucaristía a recibirlo a él en culmen, en todo, ¿no? Y estar sabiendo ante quién, incluso en el momento de estar en ese pasillito, acercándonos ya poco a poco, sabiendo consciente a quién voy a ir, y mi pensamiento debe estar en eso, solo en eso, no distrayéndome en todos lados, porque el que va en eso va con ese corazón inflado, o sea, va con esa ansia de querer recibirlo para hacerles su Señor suyo, ¿no? Pero bueno, estoy hablando mucho también, creo, otra vez. A ver, Pati está ahí. Patita, levanta tu micro, por favor. Y luego Julia, ¿sí?
Sí, buenas noches. Sí, yo también quería comentar. Hay un dicho que es católico ignorante, futuro protestante. Es que lamentablemente la gente no lee, no lee la Biblia, es floja para leer. No, no, y qué importante es leer la Biblia para podernos acercar, no solamente con lo que dice el sacerdote, sino para uno irlo conociendo también al Señor. Viendo este capítulo 6, la gente tenía su fe inmadura, pues, porque la gente se acercaba más por los milagros, miraba los milagros, ¿no? De repente ellos también pedían al sí, pero era una mirada muy superficial. Y cuando el Señor, que se da cuenta de los corazones de todos los hombres, se abre y habla realmente algo profundo, ellos no las entienden. Peor en esa época que, digamos, había todo tipo de, bueno, ahora también se puede decir, ¿no? Todo tipo de ritos paganos, ¿no? ¿No? Y por eso no lo entendían, pues, porque realmente ellos se acercaban de repente para una cosa más espectacular, digamos, yo tengo esto para que me cure, pero espectacularmente, pero no volteaban los ojos a Jesús, hacia él mismo. Y es lo que pasa ahora. La gente, por ejemplo, no entiende. Mire, ha pasado ya, ¿estamos cuánto? 2024, hace más de 2000 años y la gente no comprende realmente de la Eucaristía y que que realmente el Señor está presente ahí, está presente. Hemos olvidado antiguamente el Corpus Christi, no, esa procesión era, digamos, la parte fundamental de la iglesia, porque es la parte fundamental ya se ha olvidado, no se hace. No, o sea, se hace creo que en algunos lugares, pero no de la forma que debería ser, ¿no? Entonces, también somos culpables nosotros, pues, porque nosotros no leemos, no nos interesamos. El Señor por eso quiere que nosotros también nos acercamos. Apenas, como digamos, apenas abres el libro e intentas, ahí está el Señor siempre actuando, siempre facilitándonos las cosas, pero no lo hacemos, pues. Ese era el comentario que quería decir. Gracias. Gracias, Patti. Me hace acordar cuando Daniel abrió, decía, desde el momento en que intentaste leer, ¿no? Ahí el Señor te prestó, ¿no? Vino en ti. Es Julia, puede activar su micro, ahí está, ya está con mi activa, adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, Noches. ayer hemos tenido una reunión y, como no, el Pablo, y había un joven que justo en esta parte él estaba como confundido y decía que no entendía, que había como una contradicción. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve, las palabras que les dije son espíritu y vida. Esa parte era la que él decía y recargaba, la carne de nada sirve, ¿no? Y nosotros, obviamente, sabemos que tomamos el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y una hermana que aclaró perfectamente esa parte, dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué está hablando así, hermano? Mire, el espíritu es el que da vida y es el que nosotros tenemos, y la carne es el mundo. De nada sirve, dice Ceci, nos pegamos al mundo, si hacemos lo que el mundo tiene y quiere, no, tenemos que ser espíritu y unirnos a él así. Y bueno, esa parte nos alegró mucho porque realmente es así, ¿no? Si queremos seguir a Cristo, tenemos que llenarnos de él, elevarnos y hacernos uno con él. Y en la parte de la Eucaristía, estos últimos, bueno, la anterior, al jueves anterior, hablamos en Hebreos ha sido un momento lindísimo, ¿no? Ya no, con la nueva alianza, ya las alianzas antiguas ya no tienen
ningún valor, solamente la alianza con Cristo. Ya no es el sacrificio de los cabritos, de los corderos, ¿no? Ya no. Es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, qué grande es acercarse a tomarlo a Él. Y está el sacerdote mirándonos, entregándonos a Jesús. Eso, estas dos últimas veces domingos, yo asisto a misa todos los días, pero el domingo ha sido maravilloso, realmente maravilloso poder sentir realmente a Jesús que muere por mí y por toda la humanidad. Así que ser mejor cada día no lo logro, pero sé que algún día alcanzaré esa gracia que Él mismo nos la va a dar. Eso quería comentarles, hermano. Gracias, Julia. Muchas gracias. Graciano, active su micro, por favor. Adelante. Gracias, buenas noches con todos los hermanos. He estado escuchando atentamente todos sus comentarios y les agradezco realmente. Muy importante lo que ustedes están mencionando. A mí también me llamó la atención el tema el lenguaje duro, ¿no? Como dice en esta última perícopa, es duro este lenguaje y se generó la crisis que mencionaba Manuel Pablo. Y por ahí leí que a esa crisis le llaman la crisis de Galilea también. Entonces, en esa época fue muy duro para los judíos porque chocaba pues con sus creencias religiosas, ¿no? Pero actualmente también no solo es duro, sino más bien lo que yo he visto en muchas personas es que no es fácil de entender, ¿no? Y por eso me gustaría comentar el significado de la afirmación que hace Jesús: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna, ¿no? Mucha gente se confunde con eso y dice, pero en realidad, ¿qué significa eso de comer? Es simbólico nada más, dicen algunos, pero no, ¿no? Yo creo que cuando dice su carne y su sangre se refiere a su totalidad, o sea, a toda su vida, ¿no? Que nosotros tengamos que, cuando dice comer, que nosotros tengamos que interiorizar, que hacer nuestra toda la enseñanza que él dejó, que él hizo, toda la vida que él llevó, todos los signos, todos los milagros que él hizo, tenemos que hacerlos nuestros, ¿no? Porque el que es, para salvarse no basta pues ser buen lector de la Biblia y buen entendedor de la Biblia, sino llevarla a la práctica en el día a día, ¿no? Minuto a minuto en nuestra vida. Entonces, llevar a la práctica toda la vida de Jesús y si no es mucho pedir o alucinar, como se dice actualmente, tratar de parecernos un poquito a Él cada día, ¿no? Esos son los que seguramente nos vamos a salvar, ¿no? Así espero, ¿no? Y nuevamente les agradezco por los comentarios que han hecho. Muchas gracias. Gracias, Graciano. Como dice San José María Escribano, que aquel que te vea diga, ese lee a Jesús. Ese lee a Jesús. Tus acciones, ¿no? ¿Alguien más desea participar? ¿Vamos a comentar? Cuchi, adelante, Cuchi. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Esta es una oportunidad realmente maravillosa para agradecer infinitamente por el regalo que nos ha hecho el profesor Manuel Pablo con la reflexión de Monseñor Barrón. Realmente me aclaró el panorama. Es bellísimo. Cada una de sus palabras es imperdible. Y justamente trata sobre el tema eucarístico. Y me quedé, lo iba escuchando, sentía que mi corazón me dio esa taquicardia de lo emocionada que estaba de oírlo, porque él habla en un tono pausado, tranquilo, pero cada palabra que salía de sus labios llega
hacia el fondo del corazón al tratar el tema de la Eucaristía. Es un tema que realmente cuando voy a misa eh, se desvía muchas veces de lo que, de la preparación que debe de haber. Al desviarse me refiero yo que no, no hay, yo pienso que debe de haber una especie de orientación, de guía, porque no se sabe realmente a quién vamos a recibir. Y lo que pasa en esos momentos, desde que uno está pisando ya, está entrando a la iglesia y se encuentra frente a frente al sagrario, es que ya es para ir hasta de rodillas a colocarnos a nuestros lugares, porque es adoración, todo es adoración. Y está Dios presente, está Él esperándonos. Y veo, y no quisiera ni mirar para un lado para otro, ni escuchar nada, sino mirarlo y vivir, vivirlo, sentirlo, experimentarlo. Que estamos rodeados de ángeles, es verdad, es verdad. No es solamente sagrario, son momentos tan maravillosos, milagrosos. No está solamente eh, nuestro Señor presente. Los ángeles están por todos lados. Y es mirar también a nuestra madre y en todo momento pedirle, prepara mi corazón, madre, que se haga digno de recibir a tu hijo. Pero no quiero, bueno, alargarme, sino nuevamente dar las gracias, porque si aún no han escuchado a Monseñor Barrón, que tan gentilmente el profesor nos hizo llegar, háganlo, de verdad, háganlo. Gracias. Gracias, Cuchi. Y me ha hecho acordar la emoción de Cuchi. Bueno, pero después de estar con este capítulo 6, cuando el sacerdote consagra y nos levanta el cuerpo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y uno va ansioso a recibirlo porque está ahí. Ay, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Catita. Eh, bueno, como bien decían, ¿no? Todas estas últimas semanas que hemos estado repasando, eh, aprendiendo con Manuel, haciendo, aclarándonos todo, Manuel, y escuchando la palabra en la iglesia. Eh, o sea, era así, era sentirlo, ¿no? Sentirlo, oye, de verdad te reconozco lo que me estás hablando. Qué bonito. Eh, yo quería decir algunas cositas que había justamente el domingo pasado en la misa, este último domingo, el padre habló, pues, hizo un comentario acerca nos preguntó, ¿no? ¿Y ustedes cómo reconocen a Jesús? O sea, ustedes lo tienen claro que es Jesús el que vienen a encontrarlo aquí. Y él menciona y dice, porque yo estoy aquí mirando a las personas y han entrado muchos y han pasado como si hubieran entrado a un supermercado. El Señor Jesús está acá, pero ¿ustedes lo creen realmente? ¿Qué es lo que deberían haber hecho cuando estaba el Señor, que estaba el Señor está ahí frente a ustedes? ¿Cómo debieron haber reaccionado? Y sí, pues no, a veces yo digo, bueno, casi en gran parte de mi vida, pues yo también pasé así. Pasé frente al Señor y no lo reconocía. Ahora, por la misericordia del Señor, que vamos, que voy alegre, no voy alegre a la mesa y sé que ahí está mi Señor. Ahí está y, y yo lo creo que Él está ahí. Bueno, esa era una parte de lo que había hablado.
También haciendo referencia a algo más de esto que estamos mencionando, que está ahí nuestro Señor. En otra homilía que también mencionó el otro padrecito, nos dijo, em, eh, ya, en el momento en el que, luego que nosotros hemos comulgado, pues, ¿no? Que hemos comulgado y lo tenemos a nuestro Señor Jesús, eh, el Padre él ya termina de consagrar a todos los que han deseado y va y guarda el cupón. Y la gente se para. Y el padre dice, no, pero ustedes no tienen que pararse. No se paran porque ustedes están en un momento único. Están en un momento espiritual en el que están unidos al Señor, en ese momento que recién acaban de recibir al Señor Jesús. Entonces, no necesitan pararse. Esta acción que yo hago de guardar el cupón, de acercarme al sagrario, no es de ustedes. Yo lo estoy haciendo, pero ustedes sigan viviendo ese momento que tenemos en unión física, podría decirlo yo. No sé si estaré hablando mal, pero, o sea, lo tenemos a nuestro Señor Jesús. Acabamos de recibirlo. Entonces, también, ¿no? O sea, vivamos ese momento. Em, Después, Manuel, yo quería, la vez pasada también no recuerdo si existí, creo que no estuve, pero en parte de lo que hemos leído en el capítulo 6, en la parte en lo que dice, perdón, en el versículo 41, donde decía Jesús, pan de vida. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo. En esa parte, yo escuché a un estudioso, bueno, siempre pasan también sus comentarios, su reflexión que él hace, y él aclaraba que en esta parte no dice que los judíos murmuraban o criticaban, también creo que lo has leído tú en las lecturas, sino él mencionaba que los judíos refunfuñaban, que es una acción más, estaban realmente enfadados, ¿no? Realmente estaban confundidos, enfurecidos. O sea, enaltece esa palabra, ¿no? Que dice, pues, sí, no veo en qué parte dice, pero sí, bueno, ahí está, ¿no? Jesús, sabiendo que sus discípulos no, murmuraban, no sé si es eso. No, porque yo lo tengo en el versículo 41, en el 41. Ahí tú estás a Atrás, partir Manuel. más atrás, sí, sí. Sí, ya no lo tengo, ya lo... Ah, Ya, ya. Entonces, bueno, entonces a mí me quedó, ¿no? Bastante, y escuchaba que estaban hablando, que creo que en lo que te habías puesto decía criticaron, y yo tengo en mi Biblia, murmuraban, pero él aclaró y enfatizó que era la palabra correcta según lo que estaba escrito en los originales, era refunfuñar, que era mucho más que solo criticar o murmurar. Ujú. Y por último, Manuel, no sé si yo me estoy quedando escasa en entender, y no sé, cuando lo leo en primera como que me quedo media adolorida, no sé cómo decirlo, en la parte en la que en el 38, ¿no? Más o menos 38, 39, dice, ya. Y esta es la voluntad, ajá, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que lo resucite el último día. Yo voy al punto en el que dice, por los que él me envió. Eh, pero yo lo tengo en mi mente como que el buen pastor no quiere que ni uno solo se pierda, que quiere salvar a todos, a todos, a todos. Entonces, esta frase yo seguramente estoy leyendo muy literal,
me cuesta, o sea, en primera yo digo, solo algunos, solo pocos, solo una parte de todos. O sea, si esto es libre, claro, cada uno busca su salvación, cada uno hace su camino hacia la salvación, pero, lo estoy leyendo así literalmente como que no todos han sido escogidos, o sea, solamente algunos, sí, eso me gustaría aclarar un poquito más. Ese es un tema, Beatriz, bien importante y lo hemos conversado antes. Tiene que ver con esa famosísima, para nosotros ya esa frase que dice, muchos son llamados, pocos elegidos. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pero uno puede confundirse y de verdad que se presta confusión y vale aclararlo una vez más, ¿no? Muchos son los llamados. El Señor nos llama a todos. Pero cuando añade dice, pero pocos los elegidos, no se refiere a los elegidos por el Señor, sino que se refiere realmente a los que eligen al Señor. O sea, el Señor nos invita a todos y solo a algunos le respondemos positivamente. Y solo a algunos le decimos, sí, Señor, gracias por tu invitación, creo en ti y te sigo. Me comprometo contigo, acepto el principio del amor que nos has enseñado y el reto que nos pone es tan alto como que es, ámense como yo los he amado. Entonces, a todos nos invita, pero pocos elegimos este camino y a eso se refiere. A eso se refiere. Lo que pasa es que realmente escribir eso con palabras y con el tema de las traducciones, con el tema de los siglos y las culturas, la cosa como que se complica. Pero el intento del mensaje es este. El Señor nos invita a todos, no a algunos, a todos. Ahora, ¿cuántos de esos invitados lo aceptamos y cuántos lo rechazamos? Ese es el problema. Ese es el problema grande, grande. Miren, y se vuelve a ver acá, en esta última perícopa que a propósito la pongo, porque todo lo que han dicho me parece lindo y he estado extasiado realmente, me encanta escucharlos y cómo cada uno ha puesto una perspectiva propia para reforzar estas ideas tan maravillosas. Pero a la vez que el mensaje es maravilloso, es duro. Y releamos la primera línea y poquito, cuando dice, después de oírlo, ¿a quién? A Jesús. Muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Miren, yo quisiera detenerme ahí un ratito y sin malograr la fiesta, porque realmente los comentarios son perfectos, pero pensemos un poquito más todavía. ¿Por qué muchos de los discípulos podían decir, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y miren cómo comienza el segundo párrafo de esta misma diapo, dice, desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. O sea, este lenguaje duro de Jesús, este lenguaje difícil de escuchar, y más que difícil de escuchar todavía, difícil de aceptar y de comprometerte con él, ¿no? Este pedido de Jesús, este llamado de Jesús, esta invitación de Jesús es tan dura que muchos de los discípulos se alejan de él. Entonces yo les pregunto, hermanos, y esto está en el capítulo 6, tan hermoso, ¿qué es esto tan duro en el lenguaje de Jesús que hace que muchos se alejen de él? Y tanta es el impacto, se genera una primera gran crisis en la iglesia naciente, en el grupo de seguidores de Jesús. Tan duro es el momento, tan crítico, que entonces Jesús le pregunta a los 12, a los apóstoles y a su gente más, su núcleo, y les dice, ¿también ustedes quieren irse? ¿No? Eso, miren, en el entusiasmo de todo lo que han comentado, que está perfecto, pero que no se nos pase esto. Es otro jalón de oreja. Así como el jalón de oreja del comienzo del capítulo 6, cuando los apóstoles dejan a Jesús en la otra orilla y se regresan en la barca a Cafarnaúm. Esa es una crisis. Y acá hay otra vez una crisis en el mismo capítulo 6. Muchos lo dejan y los apóstoles están ahí paraditos. Y Jesús les dice, ¿también ustedes quieren irse?
No, no les dice, ustedes no se vayan, quédense, yo les voy a explicar después. No, no, no. También quieren irse, las puertas están abiertas. Y me hace recordar mucho, y lo comentábamos también en un grupo ayer, cuando nos recordaban que de parte del Papa Benedicto XVI, cuando él habla de la crisis actual de la iglesia, la crisis que le toca a él vivir dirigiendo a la iglesia, y cuando el Papa dice, si al final tenemos que quedarnos un poquito, nos quedaremos un poquito y volveremos a reconstruir la iglesia, ¿no? Entonces, esa crisis que siente Benedicto, esa crisis que siente el Papa Francisco en nuestros días, también está en estos primeros años, en el primer siglo, con Jesús vivo. Luego va a ser con Jesús ya habiendo sufrido su pasión y resucitado, y va a haber crisis con Pablo, en la iglesia con Pablo. Pero entonces estamos en una iglesia de crisis permanentes por nosotros mismos. Qué duro es este lenguaje. Y podríamos decir el lenguaje duro porque nos dice coman mi cuerpo y beban mi sangre, o más que el lenguaje duro podemos jalar la cuestión y decir qué duro es este pedido de Jesús. Qué duro es este compromiso al que Jesús nos invita. O sea, si yo me hago uno con Jesús, como han dicho tan bien ustedes, esta experiencia de la Eucaristía, del compartir con Jesús, del comulgar con Jesús, del comer de su cuerpo y beber de su sangre, esto que nos hace uno con Jesús, nos lleva al compromiso máximo. Pero ese compromiso máximo es duro. Y cuando lo entendemos, de repente actuamos como muchos en el segundo párrafo, nos alejamos de él. Mira, yo me acerqué a él porque me enamoré de él. Tú te enamoras de alguien, pero así como te enamoras, te desenamoras. Ya hemos conversado de eso. Pero tú te enamoras de Jesús y cuando ves el tamaño de la exigencia de Jesús y el tamaño del compromiso que nos plantea, decimos, oye, esto es muy duro y me alejo. Y por eso Jesús no les hace piruetas y no les hace bromas para que no se vayan, no. Respeta esa libertad primera, esa condición primera en la cual hemos sido creados los seres humanos, mujeres y hombres, hemos sido creados libres. ¿Quieren irse? Váyanse. Y ustedes a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Como si quieren irse, váyanse. Y Pedro le dice, nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos? ¿No? Ni siquiera dice a dónde iremos. ¿A quién iremos? Pedro adelantándose otra vez. Pero el punto que los quiero poner para dialogar, si es que les parece un poquito, es esto, ¿no? Es duro este lenguaje y se alejan de él. No sé si alguien quisiera comentarlo. Manuel, tal vez porque ellos en el Antiguo Testamento tienen este precepto de que en la sangre está la vida, ¿no? Y cuando ellos hacían las ofrendas, pues el sacerdote separaba esto, pues, ¿no? Y entonces también eso para ellos es un choque. Jesús está diciendo, el que bebe, come mi carne y bebe mi sangre. Entonces para ellos es no, eso en su mente es no, porque está prohibido decirlo, ¿no? Y claro, Jesús viene a dar plenitud a, a la palabra de Dios, ¿no? Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? ¿Vendría a ser por eso ese Claro. conflicto que ellos tienen? Sí, pero mira, está bien, está perfecto lo que dices y vale mucho. Pero tengamos en cuenta que Juan escribe en el año 100. Son 70 años después de la pasión de Jesús, ¿no? Entonces, 70 años después se escribe. ¿Por qué lo escribe? ¿Qué problema hay en la iglesia del año 100, 70 años después de la pasión de Jesús? ¿Qué problema hay? Ya la fe va madurando y como que estamos más conscientes de lo que implica comprometernos con Jesús a esa invitación que Él nos hace, que no es solamente lírica, bella y hermosa, sino que implica un montón. Es un paso radical en la vida de cualquiera que diga, Señor, yo te sigo, y te sigo para ser como tú, y dar mi vida como tú la diste por los demás. Y eso es duro. Ese compromiso que nos pide es demasiado duro.
Y por eso es que muchos se alejan. Ya no es juego, ya no era el primer enamoramiento, ya ese es un paso decisivo. Eso implica el amor, y para eso no estoy listo. Miren hasta dónde nos lleva Juan, hasta dónde nos lleva. Señor, me enamoré de ti, pero para este paso que ahora me pides, no estoy listo, no estoy preparado, no estoy para tanto. Prefiero ser amigo tuyo de noche como Nicodemo. El conflicto del joven rico, como lo presentan, que no sabemos si es joven, pero lo presentan como el joven rico, que el Señor le dice, ¿realmente quieres seguirme? Entonces anda, vende todo lo que posees, repártalo a los pobres, y ahí sí ven y sígueme, ¿no? Y el muchacho se va, o el hombre este se va muy triste porque tiene demasiadas riquezas de las cuales no puede desprenderse. Qué duro es el pedido de Jesús, qué dura es la invitación de Jesús. Y entonces nosotros, hermanos, siglo XXI, 2024, tenemos que pensar en esos mismos términos. Como bien decían ustedes en sus reflexiones tan lindas, ¿somos conscientes de qué significa seguir a Jesús? Que no es solamente lo poético y lo hermoso, sino el sacrificio enorme al que Él nos invita. ¿Estamos dispuestos? Creo que ahí hay un tema que merecería cierta reflexión. Beatriz, Manuel Beatriz está pidiendo la palabra. Adelante, Beatriz. Sí, Manuel, esto me hace unirlo, reflexionarlo con lo que ya hemos visto también anterior, cuando hablamos del paralítico, ¿no? Cuando Jesús le dice, levántate y lleva tu camilla, ¿no? O sea, o sea, ya aceptamos a Jesús, ya sabemos que es Jesús, ya sabemos que con Él vamos a tener la vida eterna, pero nosotros seguimos cargando nuestras formas de ser, ¿no? Eso me quedó bien claro cuando lo explicabas. Eh, mi modo de actuar que me hace retroceder a cada momento, ¿no? En el camino, o sea, en el camino del Señor. Y que tengo una conversión que si bien es cierto que empecé ya, mi conversión es pues constante, es diaria, es cada vez que me caigo, me vuelvo a parar y no es fácil cuando uno todavía reconoce, ¿no? Que es difícil, ¿no? eh, eh, ir como quiere que vayamos Jesús, ¿no? Como tenemos que ver al prójimo, como tenemos que actuar, como tenemos que evangelizar, y evangelizar al que está más cerca a ti, ¿no? Lo fácil es evangelizar al que está lejos, al que no lo vemos, pero al que está en tu casa, vive contigo, ahí se hace difícil. Y ahí viene el amor, ¿no? Ahí viene el amor. En eso pienso yo, en lo duro que es, ¿no? Pero como no estamos solitos, estamos con Él. Bueno, Él nos capacita y Él nos ayuda y Él nos carga y nos abraza cada vez que lo necesitamos. Claro. Qué lindo, Beatriz, lo que dices, ¿no? Y Beatriz relaciona esta reflexión grande con la conversión, que no puede estar lejos, es parte de, ¿no? Entonces, nosotros decimos, a tu invitación, Señor, respondemos que sí. Y Jesús añade y nos dice, entonces, conviértete, conviértanse. ¿Y qué significa convertirse? Y ese es un tema que tenemos pendiente, aunque lo vamos tocando de a poquito, de vez en cuando, pero como que el gran diálogo de la conversión está pendiente, ¿no? Yo creo que está pendiente incluso para la iglesia entera, que podamos hablar entre los católicos qué significa la conversión del cristiano, qué significa esa invitación que nos hace Jesús, y que podremos decir una vez que entendamos, diremos, es duro este lenguaje, así como la primera línea, como los discípulos que responden, Señor, ahora entiendo qué significa convertirme. Qué duro es este lenguaje, qué duro es lo que me pides, porque convertirme significa un cambio total en mí y en cada uno de nosotros que decidimos aceptar la invitación de Jesús. Convertirnos es cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de pensar. Si soy un lengua larga o un lengua suelta,
que muchos tenemos ese defecto, que es grande, pero entonces no podemos seguir siéndolo. Un cristiano auténtico puede ser lengua suelta, hablar mal de un hermano, en lo que se llama murmuración, en términos actuales en la iglesia, ¿no? Ese es un pecado grandote. No digo, yo no, si me confesara, padre, yo no he matado a nadie, ¿no? No le he quitado a la mujer a nadie, no he robado, caramba, eres un santo. No, 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 el tema es mucho más fino, ¿no? El tema al que estamos invitados por Jesús en la conversión es un cambio de nuestra esencia como seres humanos, es un cambio de nuestra personalidad. Y ahí el tema linda con la psicología más moderna. ¿Qué significa cambia? Cambia tu conducta, cambia tus hábitos, vive los valores, fortalece tu carácter. Y les digo, es un terreno que ya parecería que salimos de la Biblia y nos vamos a la psicología, pero es que tienen absoluta relación, hermanos, absoluta. Y cuando lo entendamos y concluyamos en ese diálogo y digamos, ok, ¿entendimos qué significa conviértete? Sí. ¿Y qué concluimos? Y todos vamos a responder, es duro este lenguaje. Y muchos nos alejaremos de él, porque es dificilísimo ese cambio. Es difícil. Por eso es que nosotros nos quedamos, y yo digo y critico, ¿no? Nos quedamos en enamorarnos de Jesús. Hermanitos, no es suficiente. No es suficiente. Tú te enamoras fácilmente. Recordemos nuestros años de juventud. Qué fácil es enamorarse. Pero a ver, mantén el amor por toda tu vida, es otra cosa. Entonces, enamorarse y amar son dos cosas diferentes. El negocio no es enamorarse de Jesús, es una primera emoción que obviamente un ser tan maravilloso te produce. Tú lo conoces y te sientes tan atraído, te sientes enamorado. Y luego Él habla y te dice, conviértete. Y si entendemos lo que significa la conversión y todo el proceso que trae consigo, vamos a concluir, repito, insisto, Señor, qué duro es este lenguaje. ¿Quién quiere escucharlo? Lo mismo del primer siglo en el siglo XXI. Y lo mismo, la misma reacción de muchos discípulos que se alejan de él ocurre hoy, con discípulos de nuestra iglesia y más con gente del mundo, ¿no? Mucho más. Miramos la situación en los corazones de las personas en el mundo, tan lejanos a la iglesia, los que están lejanos, y muchos de los que estamos cercanos, a la vez lejanos dentro de la iglesia, ¿no? Perdidos como el hijo mayor en la parábola del Padre misericordioso, del hijo pródigo. Entonces, hay mucho tema acá, hay mucho, hermanos. Y este es Juan. Bienvenidos al Evangelio según Juan otra vez. Tremendo Juan cómo plantea las cosas. Tremendo Juan con los alcances y con los niveles de profundidad que analiza. Ahora, él tiene un evangelio que tiene un determinado grosor, no es una enciclopedia entera, porque si Juan hubiera tenido que escribir todo no hubiera sido así de breve como es, con los capítulos que tiene, sería muchísimo más largo, como se dice al final del propio evangelio, que lo vamos a leer después, ¿no? Que si se hubiera escrito todo, no alcanzarían los libros del mundo para que quepa. Es que es cierto, es cierto. Entonces Juan nos da esencias, nos da pinceladas, nos da claves, nos pone como las miguitas en el camino para regresar a la casa del Padre. Nos pone las miguitas, vamos siguiendo las miguitas, pero no es tan fácil, hay que ser un buen explorador, ¿no? Bien atento, atento, vigilante, despierto, consciente, en fin. A ver, Katia, devuelvo la palabra porque ahí veo hermanos que quieren participar. Sí, sí, justo te iba a decir, Juliana está pidiendo la palabra. Juliana, adelante, por favor. Sí, qué importante lo que dijiste, sobre todo al final, Manuel Pablo, estar atentos, porque si no somos conscientes de nuestros problemas y nuestros defectos, poco podemos cambiar y poco podemos convertirnos. Entonces, estar consciente de los tejes y manejes de nuestro ego, que siempre está tratando de relucir,
de nuestro innato egoísmo, ¿no? Y si no somos conscientes, o sea, tenemos que estar muy atentos de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acción, de que no estar haciendo mal, aún pensando estar haciendo el bien. Y una pregunta que se me quedó en el tintero, Manuel Pablo, es, Juan habla tan exquisitamente de Jesús como el pan de vida en este capítulo de una manera tan increíble y sin embargo es el único que no habla de la consagración del pan y el vino en la última cena, habla del lavado de los pies, pero no menciona a Jesús diciendo este es mi cuerpo y este es mi sangre, y eso me llama mucho la atención. No sé si tienes algo que Claro, claro, hablar sobre esto. claro, Juliana, sobre eso último, no es tan interesante, pero cuando lleguemos, ahorita sería así adelantarnos un montón de capítulos, pero sí, cuando lleguemos a eso lo veremos, ¿no? De todas maneras es importante porque el énfasis de Juan en la última cena está en el lavado de los pies y no en la consagración del pan y del vino como cuerpo y sangre de Jesús mismo. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Cómo leer y cómo entender eso es bien interesante? Pero lo veremos cuando toque de aquí a unas semanas, ¿no? Sí, Está levantando la manito también Emilia y Wendy. No sé cuál de las dos. Sí, Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Sí, Wendy. Adelante. gracias. Un poco haciendo reflexión con lo que escuché en la misa del último domingo, y de hecho lo que conectó conmigo y resonó conmigo fue de que también se hizo hincapié, y sin ánimos de hacer polémica, en las Olimpiadas, ¿no? Y cómo durante las Olimpiadas se da esta mofa, por así decirlo, de la representación de la última cena y cómo eso termina siendo tal vez un simbolismo de no tolerancia. Y eso resonó mucho, de hecho trataba yo de conectar con toda la lectura, pero eso, y justo ahora también tratando de internalizar, pues de por sí, pues el mundo es imperfecto, todos somos imperfectos y por ende entendemos las cosas desde otro punto de vista tal vez, y eso es un poco lo que tal vez se observó con esta mofa de algo tan importante que es para los católicos la última cena y lo que esto representa. Pero también me ponía a pensar y escuchando, entendiendo este capítulo 6 es inclusive dentro de esos 12 que representan de alguna manera a cada uno de nosotros, nuestras diferentes personalidades, también lo imperfectos que somos, ¿no? Y cómo nos cuesta tanto entender, inclusive a nosotros mismos, o sea, no solamente a los que están fuera, ¿no? Que no son católicos, pero también inclusive a nosotros mismos entender y conectar, ¿no? Y creo que Jesús era muy consciente de eso, ¿no? Porque finalmente somos humanos, sus discípulos también eran humanos, imperfectos, pero a pesar de todo, dentro de las imperfecciones, creo que dispuesto a cómo llegar a nosotros, ¿no? Entonces yo me considero realmente delante de todos ustedes muy neófita en estas lecturas, pero agradezco mucho lo que están logrando de hacernos internalizar mucho más en nuestras imperfecciones. Es eso. Qué lindo, Wendy, muchas gracias, gracias por compartir y por hablar con esa confianza. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata y con Katia y las chicas que acompañan a Katia en el esfuerzo de haber organizado este grupo de los martes. De eso se trata, de acercarnos a la palabra de Dios. Porque al cuerpo y la sangre nos acercamos cada vez que vamos a misa y comulgamos. Pero a la palabra como que hemos estado muy lejos. Como les contaba yo y lo aprovecho de repetir, cuenta la historia, cuenta la leyenda, porque es una broma, realmente una broma muy fina, pero dicen cuando la Iglesia Católica se separó de los protestantes, Martín Lutero y compañía, como en todo proceso de divorcio, llegaron a un arreglo. Y en este arreglo se dice lo siguiente. Lutero dijo, yo me llevo la palabra y les dejo la Eucaristía. Y pareciera ser, es una broma, pero pareciera ser, porque miren, del siglo XVI en que vivió Martín Lutero a la fecha, 500 años de protestantismo. ¿Y qué ha pasado?
Los católicos nos hemos quedado con la Eucaristía y los protestantes se llevaron la Biblia y nosotros no nos dimos cuenta. Y grupos como el nuestro creo que un poco estamos siendo una respuesta sana para recuperar la Biblia. Pero ¿cómo es que la recuperamos? Conociéndola, leyéndola. Si no la leemos, hermanos, porque yo les digo, y por experiencia propia incluso, que un día les contaré con más detalle, pero qué manera de estudiar los protestantes, ¿no? De verdad que me saco el sombrero. ¿Cómo estudian la Biblia? ¿Con qué detalle? Ahora, bien interpretado, mal interpretado es otra cosa, pero ¿cómo se dedican a estudiarla? Horas de horas. El católico, su máximo esfuerzo, y no lo tomen a mal, pero ha salido una serie en Netflix, The Chosen. Oye, me encanta The Chosen, ahí está la Biblia. Como a mí no me gusta leer, pero sí me gusta ver tele, entonces voy a ver The Chosen. Yo me puse a mirarla hace pocos días, con un poquito más de detalle, y son un montonal de capítulos. Estoy mirando la cuarta temporada, cada una tiene un montón de episodios, cada episodio de 1 hora de duración. ¡Qué bárbaro! Yo digo, si se dedicaran a leer la Biblia todo el tiempo que tienen que ver para ver The Chosen, entenderían mucho mejor. Es un montón de horas que uno se pega al televisor para ver la serie The Chosen. Ojalá que la mitad de ese tiempo lo dedicaran para leer la Biblia. El mensaje es mucho más claro en la Biblia y no es entrar en discusiones del valor que tiene The Chosen. Para mí no me gusta, pero respeto a mucha gente que le encanta, respeto. ¿No? Y el argumento principal de todos los que he escuchado es que dicen, oye, pero si la gente no lee la Biblia, por lo menos que se acerquen a Jesús por la película. Uy, yo digo, ya bueno, consuelo, pues ya es un premio consuelo, ¿no? Si no van a conocer la Biblia directamente porque son unos flojonazos, que la conozcan con unos personajes medio disparatados en una serie producida por la Iglesia Mormona y dirigida por la Iglesia Evangélica. Vacilón es. Y el director es católico, pero los productores son mormones. Los que ponen la plata para hacer la película es la Iglesia Mormona. En fin, hay todo un tema detrás. El resultado es una combinación media rara, ¿no? Pero les digo, ¿está la Biblia para leerla o está mi tiempo para ver una película gigantescamente larga, más larga que telenovela, ¿no? Y mucha gente escoge, no, yo soy un flojo, yo no puedo leer ni 2 minutos porque me duermo. Entonces voy a ver la tele. Ya en la tele te venden la... Ahora, ¿está mal? No está mal. No está mal, de verdad que no está mal. Y a uno como estudioso de la Biblia dan cólera muchas cosas, pero que está mal no está mal, y que mienten no mienten, ¿no? Pero es el tema, ¿la Biblia está para nosotros o para los protestantes nada más? Porque ellos sí la leen. Y ustedes se habrán podido dar cuenta cuando conversó con algún hermano protestante cómo te saca la chochoca, ¿no? Y te hace citas y te manda para aquí, para allá y te argumenta. Y tú le dices, no, 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 pero no, no, ¿cómo te digo? Pero no es que ellos tengan una interpretación impecable, no. En muchos sentidos, la interpretación católica es superior. Mucho, mucho, mucho. Nosotros tenemos la tradición apostólica, nosotros tenemos la primera iglesia, ¿no? Llevamos un montón de ventajas, pero si somos unos flojos, ¿de qué sirve, pues? No, yo no amo a Jesús, soy un enamorado de Jesús. De enamorados no, de enamorados están llenos los parques los días domingos, ¿no? Pero Jesús no necesita que nos enamoremos, necesita que declaremos nuestro amor, nuestro compromiso y que digamos, Señor, tu lenguaje es duro, pero así duro como es, lo acepto. Tú exiges un nivel de compromiso y yo me comprometo contigo. Exiges un nivel de transformación en mi vida que estoy dispuesto a hacer. Exiges que viva por el otro y yo lo hago. Y lo hago cada vez más y con tu apoyo y con tu ayuda. Solo no puedo, Señor, pero con tu apoyo sé que podré. Y como dicen ustedes, poco a poco iremos avanzando. En fin, el tema es profundo. Y dentro de un problema actual de la iglesia, en que vemos un enfriamiento y una división peligrosa, sigue habiendo división. Dentro de los propios católicos, curas que critican al Papa, obispos que critican a otros obispos, es tremendo lo que está pasando, es bien triste.
pero al final lo que cuenta es nosotros como pueblo, ¿no? Nosotros que somos las bases, el pueblo, la democracia funciona desde el pueblo, desde nosotros. Nosotros tengamos nuestra propia posición, nosotros tengamos nuestro propio nivel de compromiso con la verdad. Y la verdad parte de la Biblia, no solamente, ¿no? Porque está también la tradición de la iglesia, que la encontramos, y el magisterio, que lo encontramos en el catecismo. Entonces, yo sería un mentiroso decirles con la Biblia y solamente con la Biblia, no. Pero si a la Biblia les añadimos, hermanos, el maravilloso catecismo, se complementan de manera genial. Y ahí sí nuestra fe está ya sobre un cimiento de roca. Nadie la va a mover. Tenemos que cimentar nuestra fe. Que nadie, no solamente de afuera, no solamente un evangélico, un protestante, pero también de dentro, que no nos hagan entrar en duda, ¿no? Que nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento a Jesús sea cada día mayor y mayor. Eso es esfuerzo. Y repito, y como he repetido 100 veces ahora, ¿no? En la primera línea de esta perícopa, es duro este lenguaje, es duro. Katia, te doy la palabra. Hay personas con sus manitos levantadas, creo. Sí, sí, veo con la manita levantada. Pero claro, como tú dices, es continua todos los días. Al final vamos a decir también, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a responder como Pedro. A ver, María Teresa, ¿puedes activar tu micro, por favor? Dale, ahí toca la pantallita para que se active el micro. Ya, Dale, ok. ahí está, te vi, ya te vi. Sí, yo quería hacer por lo menos un ligero comentario sobre el tema de leer la Biblia, ¿no? Yo estudiaba en colegio de monjas toda mi formación y hemos o nos han leído la Biblia desde pequeños o teníamos que leerla y sin embargo la verdad es que yo no entendía nada y todo era como de paporreta. Y después teníamos el curso de Historia Sagrada también para niños y qué sé yo. Entonces todo pasó, y aparte de eso, el leer el Antiguo Testamento o las lecturas del Antiguo Testamento eran muy, para mí en especial y para mis compañeras, eran muy, no solo abstractos, sino no podíamos imaginar ese mundo y tampoco ese escenario geográfico, todo nos era muy extraño, ¿no? Y por último, no sé, como decir en resumen de la edad de piedra o qué sé yo qué pasó, ¿no? Eh, y después uno va un poco evolucionando y te vas dando cuenta alrededor que tampoco la iglesia, lo que decía Manuel Pablo, se compromete mucho, ¿no? Porque yo vivo en una ciudad pequeña, hablé con 2 sacerdotes un par de veces y como que ni les habla hacer un curso de la Biblia, ¿no? Y yo sentía, por ejemplo, ese vacío, sentía esa parte que no entendía, que por más que lean, como me pasa acá, no constantemente, pero repetidas veces, ¿no? Leo una perícopa o la leen ustedes y yo escucho básicamente y tampoco entiendo un montón de cosas, ¿no? O sea, ni siquiera me da la imaginación para hacer hilaciones con, por ejemplo, con las 12 tribus de Israel o qué sé yo. A veces pienso, bueno, soy muy lenta o no, o lamentablemente no tengo esa agudeza mental para hilar las cosas, ¿no? Que de repente viene de leer más, no solamente la Biblia, sino otros libros, o no sé, ¿no? Pero a lo que voy es que como Iglesia Católica también tenemos, muchos fieles tenemos la necesidad pero no hay respuesta desde la propia organización, ni de los laicos tampoco, ¿no? Y acá, por ejemplo, en mi parroquia cada vez hay menos misas, cada vez hay menos gente en la iglesia también. Y le dije una vez también al sacerdote y me hizo una mueca como, otra vez tú también te vas a quejar, ¿no? Entonces, todo eso va siendo una atmósfera que, si bien es cierto, cada uno tiene su propia responsabilidad, pero te va apoyando la flojera
espiritual, digamos así, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es parte de esa crisis también que está mencionando Manuel Pablo en el mundo de los católicos, ¿no? Y agradezco que, bueno, y como todos los de provincia siempre sentimos que todo gira o todo se desarrolla a nivel Lima, ¿no? Agradezco mucho estos cursos online que me introdujo una amiga de Lima que me hizo el contacto para poder tener la oportunidad, ¿no? Aunque sea, bueno, yo no estoy constantemente, pero las escucho después. Y bueno, para mí sí ha sido una gran ayuda y es una exigencia grande porque muchas cosas, como les digo, no entiendo hasta ahora, ¿no? Pero estoy en el camino y la disponibilidad. Gracias. Qué lindo, Gracias, gracias María. María Teresa, muy lindo. Sí, me hizo recordar lo que dijo Cardenal Sara, que los laicos sostendremos la iglesia. Sacerdotes ya hay pocos, pero también con los sacerdotes que trabajamos, ¿no, Pati? Que vemos, sí, pues son pocos, no tienen tiempo y nos dice, son los laicos los que tienen que poner también de su hombro, que lo que recibamos no nos quedemos con lo que recibamos, también tenemos que llevarlo, ¿no? Por eso, pues, con Manuel Pablo fue una bendición cuando dijo, ¿por qué te parece? Para poder organizar el grupo, ¿no? Poder tener clases de Biblia. Eso fue, Katia, Eh, hay varios hermanos que no conocen, pero eso fue una cosa de Dios, ¿no? Una conversación con Katia, a quien no veía hacía años, y me comentó que salió de la manera más casual que ella participaba en una parroquia en un distrito bien lejano del mío, y en el cual habían tenido en algún momento clases de Biblia, pero ya no las tenían porque el profesor había fallecido. Entonces, de esa manera tan casual, y le dije, oye, ¿y cuántos son? Y me dijo, bueno, seremos unos 10 12 máximo 15. Yo le digo, si quieres hacemos algo, eh, porque casi mi primera respuesta a eso, y yo hago ya una cosa los días jueves, súmense a eso, ¿no? Pero dije, no, hagamos algo particular con ustedes. Miren que Katia y las señoras que trabajan con Katia en esto, se pusieron las pilas, se movieron, organizaron, y así es que estamos reunidos ya cuánto más de 2 años. pues, 2 años y días. ¿No? El grupo ha crecido, ha decrecido, ha crecido, ha decrecido, igualito que acá, cuando muchos discípulos se alejan y luego otros entran, y es normal, es normal. Pero el tema es que nosotros no nos cansemos, porque que este pequeño espacio de los martes a las 8 esté abierto, ¿no? Ese pequeño espacio, que no es lo máximo, ¿no? Es lleno de limitaciones, pero en la medida en que cada uno ponga de su parte, creo que nos puede servir bastante. Y Manuel Pablo, Manuel a ver, Pablo, sí, adelante. disculpa, nosotros vamos a cumplir 6 años. Es que tú eres del grupo de los jueves. Sí. San José, ¿no? La parroquia San José. Sí, mira, con el grupo de los jueves Bendecidos, bendecidos. con el Como juego, ustedes que tienen a Manuel Pablo presencial, sus clases ahí en la parroquia. no, Nosotros todavía y nosotros, queremos Los convencer a lunes. Manuel Pablo que se venga de allá para acá un día, aunque sea. no, nosotros los jueves lo hacemos, Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. nosotros hacemos virtual los jueves, pero los lunes hacemos presencial Lección Divina de Sí. las. Pero el grupo de los jueves, como ya también se me hacía a mí un problema, le digo, todo es así, mano de Dios, pero dije yo, ya no vamos a estar repitiendo si ya ellos tienen tanto tiempo. Entonces digo, y si entramos al Antiguo Testamento, y así fue como empezamos, ¿no? La segunda gran etapa. Y el Antiguo Testamento es larguísimo. Y ahí vamos a empezar el día de jueves, pasado mañana, vamos a empezar un curso sobre el profeta Jeremías. Y lo vamos a tener todo completititito, todas las líneas. Y la línea que sea más difícil, ahí nos quedamos más rato, ¿no? Y si no la entendemos, nos quedamos ahí. O sea, el tema es no una lectura ligera, es un estudio profundo. Pero es que Claro, no, no, hay tanto por conocer, y de verdad, entre todos, ¿no? Oye, acá hay un profesor que bajó del cielo, no, eso no existe, ¿no? Un grupo de hermanos, somos un grupo de hermanos entusiastas y que queremos conocer más al Señor a través de su palabra. Ese es el tema.
Y entonces, si alguien hace de guía, entre comillas, pero no es mucho guía, ¿no? Es más un facilitador. Pero la idea es que todos participamos, a la medida que más participen, miren qué rico se hace, ¿no? Manuel Pablo Augusto está pidiendo la palabra. A ver, vamos con Augusto, ya es el último participante porque ya nos está ganando la hora. Solo Adelante, para Augusto. comentar lo que decía Manuel Pablo y la señora Teresa, el tema de a veces la iglesia está en problemas porque está en una etapa de la iglesia de rebajas, ¿no? En donde la iglesia tiene esta mala idea de que cree que haciendo las cosas más fáciles va a obtener, o menos exigentes es la palabra, va a obtener más fieles, y cuando es lo contrario, totalmente lo contrario. Eso yo lo he explicado con unas personas y es difícil comprender, ¿no? De distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, padre, ¿usted cree que por qué no, en lugar de rezar el credo apostólico, quizás algunos domingos rezar el credo más largo de Nicea Constantinopla, ¿no? Que es más completo, ¿no? Porque eso, pero me dice, "Guau, si apenas saben el credo, ¿qué van a aprender del otro?". Pero se le enseña, o repitan ustedes, y usted lo dice, y van repitiendo, ¿no? No, eso no hay problema, eso se aprende, nadie nace sabiendo, pero qué difícil es que entiendan, ¿no? Es difícil. Igual en el tema, digamos, que las homilías sean más cortas. Bueno, si quieren que las homilías sean más cortas, en todo caso yo diría, está bien, una homilía de 8 o 10 minutos, pero entonces hagan un sermón adicional en donde catequicen a los católicos, porque antes la catequesis venía de la familia, venía de los colegios, venía de la televisión misma, de los libros. Ahora el mundo está en contra de la iglesia, más bien está a favor de todo lo contrario a Dios. Entonces la iglesia tiene que tomar ese papel, ¿no? Y es algo que la iglesia no comprende, ¿no? E incluso con la sinodalidad, el camino, o sea, en lugar de escuchar a los fieles practicantes, siento que la iglesia direcciona, pero a cosas muy etéreas, ¿no? No concretas, ¿no? Es algo que yo le hablé con un padre, y le digo, pero padre, ustedes, yo diría que en lugar de que hagan los grupos entre nosotros y solo saquemos 3 líneas de resumen de los profetas de ¿qué era? Los profetas de la esperanza, de no sé qué, y 3 líneas que va a ser un resumen muy etéreo, que no va a decir nada, va a ser decir algo no importante, deberían ir ustedes o mandar seminaristas, aunque sea, y que estén en los grupos y escuchen lo que tiene que decir de los católicos, ¿no? Y de ahí ustedes saquen, los seminaristas luego se reúnen con ustedes y sacan unas conclusiones de más o menos qué piensan los fieles, ¿no? Y qué pueden aportar y qué pueden decir, ¿no? Pero difícil, es un poco difícil, hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Esa cuestión de trabajar un poco más ahí con la iglesia. Un poco más necesita de eso. Pero qué importante lo que dice Augusto, Katia. Mira, refuerza el rol que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Somos importantísimos para la iglesia, cada uno. Bien, Y me hace acordar, Augusto, que nos mandaron a nosotros una encuesta de parte del arzobispado. Entonces, y el padre repartió a cada grupo unas preguntas y todos nos reuníamos ahí para deliberar. Esta pregunta es así que pensamos y escribíamos y lo mandábamos. Y se supone que ahí ellos pues sacaban conclusiones y mandaban al arzobispado, ¿no? Pero no sé a dónde llegó eso. Bueno, eso es lo que quería ver para saber, medir, ¿no? Cómo estábamos también. Pero sí, estamos pasando por un momento de crisis, como dice Manuel, estamos remontando. Siempre la iglesia está pasando por estos cambios, pero también siempre recuerdo mucho cuando dice, cuando viene hablando de Lutero, que dice Manuel, pero también el Señor en esos momentos de crisis, momentos santos. Yo me acuerdo, Lutero vino a San Ignacio, ¿no? Que dijo, lo primero cambio yo, y luego vamos esparciendo eso, ¿no? Es lo mismo aquí. Y lo que dice este cardenal, pues Sara, ¿no? Son los laicos los que van a sostener la iglesia. Y hay que tomar conciencia de eso. El sí, remanente, que también dice. Katia, y recordar esa frase sabia de los japoneses cuando dicen crisis igual oportunidad, ¿no? Ese es Y un es momento de crisis, justamente, es un momento de crisis para nuestra iglesia, es un momento de oportunidad para todos nosotros, cada uno. Y la pregunta claro, Y y la- me hace recordar
ay, perdón, a lo que dijo Wendy de lo que pasó en las Olimpiadas, sí, fue algo feo, pero miren lo que trajo también. La gente salió, la gente expresó, la gente defendió. Habían varios deportistas que, como decían, ¿no? La cruz acá o esto, se pudo ver, no hubo silencio. Sí. Y pues muy emocionante, ¿no? Y también a esta, no sé si ustedes vieron a esta jugadora en las Olimpiadas que disparaba la bala, flaquita, todo. Y cuando ella eleva y hace una oración interna, y cuando lanza, ¡uf! Batió el récord, no lo podía creer, ¿no? Y ahí está Dios. Aprovecha esas oportunidades para darse a conocer, ¿no? En silencio, pero ahí está. Habla. No está callado. Pero bueno, Manuel Pablo, ya llegó la hora, el momento de Y despedirnos. estamos súper excedidos de la hora. Mira, solamente quisiera terminar con capítulo, simplemente lo que venía, que era el día de hoy, que no hemos visto nada, el capítulo 7 que la hemos dividido en esas tres perícopas. Mi tiempo aún no se ha cumplido, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, y el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿No? Eso será el contenido del capítulo 7 que ya veremos el próximo martes. El día de hoy, entonces, se nos ha ido entero en un repaso, en un repensar y en un dialogar sobre el capítulo 6. Se suponía que lo habíamos terminado y miren todo lo que ha salido, pero en buena hora, ¿no? Cuando lleguemos más adelante, la oración sacerdotal también hacemos. Y ahí nos quedamos un mes. Bueno, ahora sí, hermanitos, tenemos que darle gracias al Señor por este día, porque hemos podido hablar entre todos, hemos podido explayarnos, hemos podido decir tantas cosas bonitas. Como dice Manuel, no solo hay que enamorarnos del Señor, no hay que amarlo, cada día amarlo y poner de nuestra parte, como el matrimonio, ¿no? Hay que poner cada uno de nuestra parte para que esto, el Señor lo pone todo, nosotros somos los que nos vamos. Pero bueno.